el poder oculto de Dina, revelaciones divinas sobre la hija de Jacob y su transformación en fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los vientos de agitación soplaban sobre la tierra de Canaán, donde las tribus de Israel luchaban entre la obediencia al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y los dioses ajenos. En este marco de confusión vivía Dina, la única hija de Jacob, cuya vida se preparaba para un cambio radical. Desde su tierna infancia, sus días estaban llenos de narraciones sobre el glorioso pacto de Yahvé con su pueblo, historias de fe y justicia que resonaban en su corazón, pero también un eco de anhelos por encontrar su propio lugar en un mundo que relegaba a las mujeres a un segundo plano. Cierta tarde, mientras jugaba entre las olivas viscosa y las risas de sus hermanas, un destello cautivador atrapó su atención. Era Siquelm, el príncipe de la ciudad, conocido por su belleza y su carácter intrépido. El anhelo de Dina se encendió al ver el brillo de sus ojos, como estrella fugaz en la vastedad del cielo. Sin embargo, el amor que había imaginado se tornó en un oscuro presagio cuando, en un impulsivo encuentro, fue llevada a la casa de Siquelm en contra de su voluntad, dejando su corazón desolado. En un instante, su vida fue marcada por el dolor y la deshonra. La noticia de su sufrimiento traspasó rápidamente los límites de la ciudad y llegó a oídos de sus hermanos, Simeón y Leví. Movidos por el amor que sentían hacia su hermana y la indignación que estrujaba su corazón, decidieron actuar. Armados con una justicia que ardía en su pecho, lanzaron su venganza sobre Siquelm y su pueblo, dejando en el aire el eco de gritos de guerra y el sonido de espadas desnudas, desatando el caos en la ciudad mientras el honor de su familia era defendido. En medio de la turbulencia, Dina se sintió atrapada en un mar de soledad y desesperación. La mancha de lo acontecido parecía insuperable, y sumida en su tormento, clamó a Dios, su única esperanza. En un rincón solitario, bajo la sombra de un viejo olivo, elevó su lamento: «Oh Yahvé, Dios de mis padres, hazme conocer mi valor, y no permitas que la oscuridad me consuma». En ese clamor desesperado, comenzó a vislumbrar una luz. Dentro de ella brotó una fe que había permanecido silenciosa, y en medio de sus lágrimas recordó las promesas del Eterno a su pueblo, el pacto que había resistido la tribulación a lo largo de las generaciones. Comprendió que aún en sus heridas, aún había esperanza, y que el Dios de sus antepasados podía hacer de su historia un relato de redención. Determinada, empezó a tomar pasos hacia su liberación, buscando la justicia divina que trasciende el dolor humano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la sangre derramada se secaba en Siquelm y el eco de la violencia se desvanecía, el vacío en el alma de Dina seguía presente, y la pregunta de su dignidad la enfrentaba como sombra persistente. ¿Podría realmente su historia ser redimida? Mientras navegaba por la nueva identidad que se le había impuesto, sabía que el camino hacia la restauración sería arduo. Las sombras de su ciudad se alargaban al caer la noche y Dina esperaba con su corazón palpante, cuestionándose si algún día hallaría la paz y la justicia que tanto anhelaba. ¿Cómo podría la huella de su dolor convertirse en un reflejo de la gloria de Dios? El misterio de su vida apenas comenzaba a revelarse. Mientras se desvanecía la luz del día, la oscuridad cubría a Dina como un manto pesado, y su corazón latía con la cadencia de 1000 preguntas. Sumida en el desasosiego, buscaba respuestas en las palabras de su padre, Jacob, que le hablaban sobre la fidelidad de Dios a su pueblo. Sin embargo, el consternante eco de su reciente sufrimiento parecía quitarle el aliento. Sus hermanas, desprevenidas de su quebranto, reían en la distancia, ajenas a la tormenta que azotaba su alma. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban en el firmamento, Dina sintió un susurro divino llenar el aire. Una voz que no provenía de la tierra, sino del mismo cielo. Dina, decía la voz con ternura, te he creado con un propósito y tu dolor no está perdido ante mis ojos. Su corazón se detuvo un instante, la luz de esperanza brillaba en medio de su oscuridad, recordándole que su existencia tenía un significado eterno. Decidida a no dejar que su historia terminara en deshonor, comenzó a buscar la forma de redimir su vida, y con esto, la historia de su familia. Así,
Dina se levantó de la sombra en la que se había recluido. Su fe se alimentaba de la promesa del Salmo que decía, los que lloran, sembrarán con lágrimas, y con gritos de alegría cosecharán, Salmo 126, 5. Comprendió que su experiencia de sufrimiento podría transformarse en una semilla de sanidad y restauración. Con cada paso, se acercaba un nuevo amanecer, pero la adversidad del pasado aún acechaba. Eran tiempos difíciles, el temor abría brechas entre su gente, y el eco de la violencia legaba incertidumbre sobre su futuro. Con el peso del honor familiar aún a sus espaldas, decidió buscar a su padre. Al llegar ante Jacob, sus palabras fluyeron como un río de virtud. Padre, no permitas que el error de otros defina quién soy. Yo soy la hija de Israel, y he clamado al Altísimo por un futuro. Confía en que Dios trabajará a través de mí. Jacob, con ojos llenos de sabiduría y autoridad, sintió el fuego renovado de su hija. Eres la hija de la promesa, Dina. Has tenido razones para temer, mas recuerda que Dios siempre tiene un plan que trasciende el dolor. Tu historia no termina aquí. Al escuchar esto, su corazón se llenó de nueva valentía, pues sabía que el tiempo de sufrimiento tenía una razón en el corazón del Creador. A medida que cada día pasaba, el propósito de Dios se evidenciaba al abrirle puertas inesperadas. Su travesía la llevó a conocer a mujeres de diferentes tribus, que compartían sus historias de dolor, y juntas hallaron fuerza en sus heridas y unidad en sus esperanzas. Como un nuevo amanecer, el encuentro con ellas revitalizó su espíritu. Pero en el horizonte, nubes de incomprensión comenzaban a formarse nuevamente. Las voces entre sus hermanos susurraban descontento, sintiendo que el castigo a Siquem había ensombrecido su honor. La ira e inseguridad se alzaban como torres, amenazando con destruir el vínculo fraternal y la paz que Dina estaba tratando de restaurar. Mientras Dina cruzaba el umbral de su pasado hacia el futuro, un mensaje del Eterno hormigueaba en su interior. Cuando ella descubrió el propósito del Señor, la redención sería más poderosa que el rencor. Justo en ese momento, el cielo parecía abrirse, revelando la grandeza del plan de Dios que se desplegaba misteriosamente ante sus ojos. Y en esa inmensidad, comenzó a entender que la historia de su vida estaba entrelazada no solo con su dolor, sino con el destino de toda su familia, y quizás, con el futuro de Israel mismo. ¿Qué otros misterios estaban por revelarse en su viaje espiritual? La fragilidad del corazón humano sería el lienzo donde la providencia divina pintaría una nueva esperanza. Dina se despertó una mañana con el bullicio de la vida a su alrededor. El sol, que se elevaba como un mensaje de la gracia de Dios, iluminaba su rostro y parecía invitarla a la acción. Sus pensamientos, sin embargo, estaban sumidos en la complejidad de sus relaciones familiares, especialmente con sus hermanos, quienes aún llevaban sobre sus corazones la carga del escándalo reciente. La paz que había tratado de construir se sentía frágil, como cristal a punto de quebrarse. Ese día, mientras recogía flores en el campo, vio a algunos de sus hermanos a lo lejos, sus rostros marcados por la inquietud. Simeón, su hermano mayor, hablaba con rabia contenida. No podemos permitir que nuestra familia sea manchada por la debilidad de otros. La justicia debe prevalecer sobre la deshonra, decía con fuerza, su voz resonando en la brisa. Dina se detuvo, sintiendo que cada palabra de Simeón desgarraba aún más el frágil tejido familiar. Recordó las palabras de su padre, Jacob, la venganza pertenece al Señor. ¿Podía haber una solución que no involucrara el peso del rencor? Movida por un deseo ardiente de restauración, decidió acercarse a ellos. Llenando su pecho de valor, se acercó a su grupo. Hermanos, la justicia no solo se mide con la espada. El verdadero valor está en el perdón, empezó, su voz firme y decidida. El odio solo engendra más dolor. Recordemos que somos la descendencia de Abraham, un pueblo separado para la gloria de Dios. Esa súplica resonó entre algunos de ellos, pero la mirada de Simeón seguía oscurecida por la ira. Dina, tu historia no puede ser la medida de nuestra honra. No podemos ser débiles, y el daño no se olvidará fácilmente. Dina sintió la carga del desánimo, pero en medio del rechazo, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Cierto es que el pasado nos ha herido, pero podemos elegir cómo enfrentar el futuro. Si seguimos dañados, seremos los únicos que suframos. Podemos permitir que nuestros deseos de venganza cierren la puerta a un mañana mejor. La discusión se detuvo cuando un mensajero llegó de inmediato, trayendo noticias de una reunión entre las tribus vecinas. La tensión en el aire se tornó palpable.
Los ojos de sus hermanos se iluminaban con determinación. Dina supo que esta era una oportunidad, quizás incluso una respuesta a la voz que había escuchado en la noche. Vayamos juntos. Es nuestra oportunidad de demostrar la unidad de Israel. No dejemos que la historia del pasado nos defina, sino que seamos la clave de un futuro en la paz, proclamó ella, su fe encendida, entendiendo que Dios podía transformarlo todo. Mientras se dirigían a la reunión, el ambiente era denso y la ansiedad palpaba en cada corazón. Dina caminaba con una renovada convicción, las raíces de su dolor estaban floreciendo en un deseo de restaurar lo que había sido quebrantado. Las lágrimas que había derramado en soledad se convertían en un profundo clamor por liberación y cambio. En el encuentro, cada líder traía sus propias rencillas y demandas. Pero cuando llegó su turno, Dina se alzó valiente. Hermanos y líderes de Israel, somos un pueblo llamado a luz, no a oscuridad. Nuestro verdadero poder radica no en la retribución, sino en la reconciliación. El plan de Dios para nosotros es mucho mayor que cualquier herida que llevemos. La sala se llenó de murmullos, y el silencio se hizo notar cuando las palabras de Dina fueron escuchadas. La mirada de las tribus se posó sobre ella, y sintió que en su interior, una expectativa creciente se formaba. Al concluir la reunión, muchos comenzaron a hablar de cambios, de mejoras. Sin embargo, en su corazón, Dina sabía que este era solo el principio. Dios estaba girando las alas de la historia a su favor, y ella, como su instrumento, sería parte de algo más grande, algo divino. La revelación estaba emergiendo, y lo que Dina no sabía era que su historia, entrelazada ahora en el destino de Israel, sería la puerta hacia un plan que resonaría a través de las generaciones. ¡Qué asombrosas acciones! ¿Había preparado Dios para su pueblo a través de su respuesta de fe? La certeza la rodeaba mientras las obras del Altísimo comenzaban a moverse, y una nueva esperanza brillaba en el horizonte. Los días siguieron su curso, y la historia de la reunión resonaba en los corazones de las tribus de Israel. La voz de Dina, como el eco de un viento fresco en los campos dorados, había despertado el anhelo de unidad y reconciliación. Sin embargo, ella misma se encontraba en una tumultuosa búsqueda de claridad, sumida en la oración, buscando la guía del Altísimo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en una explosión de colores ardientes, Dina se retiró a un lugar solitario cerca del río. La corriente fluía como el susurro de Dios, y ella se arrodilló, llevando consigo su angustia y sus anhelos. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo ser un instrumento de tu paz?, clamó, su voz resonando sobre el murmullo del agua. Mientras ella oraba, una sensación de paz comenzó a apoderarse de su espíritu. Cierra los ojos, le susurraba su interior. En ese momento de silencio interno, una imagen surgió ante ella, un árbol frondoso con raíces profundas, representando no solo su familia sino a cada tribu de Israel, conectadas en su sufrimiento y en su esperanza. Comprendió entonces que cada herida, cada pérdida, era parte de un plan más hermoso que solo Dios podría concebir. De pronto, un revestimiento de luz impregnó el aire a su alrededor y Dina sintió una presencia que la envolvía. Era como si el propio cielo estuviera abriendo un canal de revelación. Una voz suave e insistente resonó en su alma: tu voz es el eco de la reconciliación que deseo para mi pueblo. El perdón te guiará, y tú serás un faro en la oscuridad. Sabrás cómo hacer que cada tribu escuche. Con renovado propósito, Dina se levantó y regresó a su hogar, sabiendo que su papel apenas comenzaba. Al llegar, encontró a sus hermanos congregados en la tienda, discutiendo con intensidad. La política de venganza no puede continuar. Es un veneno que nos consume, decía Leví, su otro hermano, apoyando las palabras de Dina en la reunión anterior. Sin embargo, Simeón permanecía obstinado, aferrándose a la nostalgia del pasado como un guerrero que se niega a dejar caer su espada. ¿Qué pensaría nuestro padre, Jacob, de esto?, preguntó Dina, interrumpiendo el debate. No se nos ha llamado a la división, sino a la unidad. Ejemplifiquemos lo que es la paz, y no la batalla. La mirada de Simeón se endureció, pero en su interior, las palabras de su hermana comenzaron a hacer eco. Has hablado de justicia, pero ¿dónde está la justicia cuando nos mantenemos divididos?, continuó ella, sintiendo que cada palabra que pronunciaba levantaba un nuevo ladrillo en la construcción de un puente hacia el diálogo y la reconciliación. La justicia de Dios se manifiesta en el amor, en la compasión. Nuestro destino no puede ser uno de sangre, sino de bendición. Simeón, confrontado con la fe y la valentía de su hermana,
comenzó a cuestionarse. ¿Podía realmente haber otra manera? Las demás miradas en la tienda se volvieron hacia él, esperando una respuesta que podría cambiar el rumbo de su familia para siempre. Mientras la noche caía y las estrellas empezaban a parpadear, un aire de expectativa se colmó en la tienda. Estaban a punto de decidir el rumbo de sus acciones. Fue entonces cuando la voz de un mensajero penetró la tensión, trayendo noticias de un ataque inminente de tribus enemigas. La piel de Dina se erizó ante la perspectiva, el desafío estaba lanzado. Debemos actuar, no con venganza, sino con sabiduría. El Altísimo está entre nosotros. Este es el tiempo de unirnos realmente, imploró Dina, ya sintiendo que su papel como pacificadora se hacía aún más urgente. La mirada fresca y firme de su hermano Simeón finalmente cambió, como la luz del alba después de una tormenta. Si vamos a enfrentar este desafío, lo haremos como uno solo. Dina supo entonces que Dios la había llamado a preparar el camino no solo para la paz, sino para una unión que glorificaría su nombre. El giro de la historia estaba cerca de revelarse. ¿Qué nueva asignación divina se encontraba por delante? Cuanto más grande sería el propósito de Dios para su pueblo, una vez más reconstituido. El eco de un destino luminoso aguardaba en la penumbra, y pronto, el plan soberano de Dios se manifestaría en todo su esplendor. En la quietud de la noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en la tienda de Jacob, la atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable. Los hermanos de Dina, aún en conflicto, compartían miradas de incertidumbre. La resoluta voz de Dina resonaba con la fuerza de un viento en su apogeo, desafiando las corrientes de odio que amenazaban con arrastrarlos lejos de su propósito sagrado. Este es el tiempo de poner de lado nuestras diferencias, dijo Dina con firmeza. La adoración del Altísimo reclama unidad. No podemos permitir que el temor nos separe. En él hay refugio y fortaleza. Su mirada buscaba cada rostro, imbuyendo esperanza en sus corazones. Leví, que había escuchado a su hermana sin parpadear, asintió lentamente. Si lo que dices es verdad, entonces debemos unir nuestras fuerzas no solo contra el enemigo, sino contra la desesperanza que nos ha vencido tanto tiempo. El perdón será nuestra espada. Y nuestros sentimientos heridos, intervino Simeón, todavía renuente, como una roca en medio del torrente. ¿Cómo se puede perdonar cuando las cicatrices aún arden? Dina sintió el peso del desafío, pero la luz que había visto en su momento de oración iluminó su espíritu. Las cicatrices nos recuerdan las batallas pasadas, pero no determinan nuestro futuro. El perdón es una decisión que libera y sanará nuestras heridas. Debemos recordar el pacto de nuestro Padre, la promesa de que seremos un pueblo grande y bendecido. Mientras hablaba, un grupo de ancianos se acercó con sus semblantes serenos, hombres que habían participado en las alianzas y las luchas de generaciones pasadas. Uno de ellos, un hombre venerable llamado Judá, tomó la palabra con voz grave. Lo que dices es verdad, Dina. Tu visión prolongada está en la senda del Señor. La reconciliación es una nueva dar. Debemos dejar de lado la ira y abrazar la unión que nos fortalece. Los murmullos de aprobación comenzaron a circular entre los presentes. Volveremos a ser uno. Recuerda la promesa hecha a nuestros antepasados, continuó Judá, así como Yahvé mostró a Moisés el camino por el desierto, él nos guiará a través de esta tormenta. Juntos, podemos enfrentar a los enemigos que se acercan. Las palabras del anciano hicieron eco en los corazones de todos, y una chispa de unidad comenzó a prenderse. La adversidad compartida forjaría sus lazos como el fuego en el hierro. Dina se sintió fortalecida al ver el cambio en los rostros de sus hermanos. Quien haya de luchar, que lo haga en el nombre del Altísimo. Él es nuestra fortaleza. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? En ese momento, un silencio sagrado descendió, un momento en el que la voluntad de Dios se hizo presente. Un latido de anticipación reverberó en el aire mientras las palabras de la joven resonaban, pronunciadas en una unión espiritual más allá del entendimiento humano. De repente, un nuevo mensajero irrumpió en la tienda, su rostro pálido y agitado. Dios ha hablado. Hay una señal en los cielos. Un cometa cruzó la noche, indicando que el tiempo de la liberación ha llegado. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro y esperanza. En aquel destello cósmico, Dina entendió algo portentoso. Era una manifestación de la soberanía de Dios, un recordatorio de que su promesa ya estaba en marcha.
Él nos está llamando a actuar ahora. No es solo por nosotros, sino por toda nuestra nación, exclamó, sintiendo que un fuego divino comenzaba a arder en su corazón. El plan soberano de Dios no se limita a nuestras lágrimas, sino a la transformación de este pueblo. Con renovadas fuerzas, los hermanos se unieron, llevando la luz de la promesa en su camino por delante. El eco de la reconciliación resonaba en el corazón de Dina y de todos aquellos que la rodeaban. Pero en la penumbra, algo aún aguardaba ser revelado. ¿Qué más estaba dispuesto a mostrar el Altísimo en su camino hacia la paz? Las esperanzas florecían, mientras la fragancia de nuevos comienzos llenaba el aire. Un llamamiento mayor estaba a punto de ser desvelado, y Dina se preparaba para ser un instrumento de revelación en manos del Señor. El plan soberano de Dios se manifestaría, y su gloria resplandecería ante los ojos de toda Israel. La mañana llegó, marcada por un brillo radiante que iluminaba el campamento de Jacob. El resplandor del nuevo día parecía reflejar la esperanza renovada que había florecido la noche anterior. Dina, con el fervor aún ardiente en su pecho, se levantó antes que los demás. En sus pensamientos, las palabras del mensajero resonaban, recordándole el momento en que el cometa cruzó el cielo nocturno. Mientras caminaba hacia el borde del campamento, los ecos de su familia compartiendo la visión de unidad todavía llenaban su memoria. Sentía en cada latido de su corazón el peso de la responsabilidad. ¿Qué significaría realmente para ella ser el instrumento de la revelación divina? De repente, una sombra se proyectó sobre ella. Era su hermano Simeón, su rostro reflejaba dudas y temores. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz quebrada por la presión de las decisiones aún por tomar. Será necesario prepararnos para la lucha. Los enemigos no se quedarán de brazos cruzados. Sí, respondió Dina, pero no es solo con armas físicas que enfrentaremos a nuestro enemigo. La verdadera batalla comienza en nuestros corazones. Necesitamos entregarle nuestras heridas al Señor. Él nos dará la fortaleza que necesitamos. Simeón permaneció en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Tus palabras son sabias, pero el dolor es profundo. ¿Cómo podemos avanzar si la ira aún consume parte de nosotros? Eso es precisamente lo que debemos entregar. Las palabras de Judá fueron precisas, nuestra fortaleza radica en la unidad. Juntos, debemos buscar la dirección del Altísimo. El amanecer comenzaba a volver la penumbra de la noche en colores vivos. Así, se unieron de nuevo con los otros hermanos, el fuego de la adoración volvía a encenderse. Su padre Jacob, que al principio había estado sumido en los pesares de su vejez, ahora se mostraba más presente. Conmovido por la ferviente actitud de sus hijos, se unió a ellos. El tiempo de la prueba está ante nosotros. Pero recordemos el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, el cual nunca fallará, declaró con firmeza. No obstante, en el horizonte, oscuros nubarrones comenzaban a aglomerarse. La tensión crecía entre el pueblo, y el ansia por la lucha se palpaba en cada mirada. La fe de Dina se sentía como un faro en medio de la tormenta. Miraremos hacia el cielo, desde donde viene nuestra ayuda, proclamó. El Señor es nuestra esperanza y fortaleza. Ciertamente, en su soberanía nos prepara un camino. A medida que el sol ascendía, una nueva señal apareció en el cielo. Un destello en forma de arco iris comenzaba a formarse después de una ligera llovizna, como un símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo. Dina se sintió electrificada, era un recordatorio visible de que el Altísimo estaba con ellos, que su misericordia y su promesa eran inquebrantables. «¿Lo ven?», exclamó, su voz llena de alegría. El Antiguo ha hablado. Este arco iris es una señal de su bendición. Iglesia de Israel, levantemos nuestras manos a Él, y adoremos en unidad. Él está detrás de esto. Nos guiará en esta batalla, y la victoria será nuestra. Los hermanos, llenos de fervor renovado, comenzaron a elevar himnos al Altísimo, y las voces resonaban como el rugido de un mar en tempestad. Pero en medio de la alabanza, Dina sintió que una cortina espiritual se movía a su alrededor. Una visión atravesó su mente, un futuro brillante, pero también sombras ominosas que amenazaban la paz lograda. Entonces, en lo profundo de su ser, supo que debía acercarse a ella misma al altar de Dios en oración. De rodillas, comenzó a clamar. Señor, revela tu camino. ¿Qué más quieres mostrarme sobre el destino de nuestro pueblo? ¿Cuál es su verdadero plan para Israel?
La respuesta a su súplica vino con un viento fresco que sopló a través del campamento, llenando el aire con un sentido de lo divino. Mientras el pueblo alababa, Dina comprendió que había más por descubrir. Un nuevo giro del plan sobre el que se había hablado empezaba a tomar forma. Las puertas de la revelación estaban a punto de abrirse. A medida que la oscuridad se disipa y se dibujan las luces de la mañana, un enigma aguardaba en el horizonte. ¿Qué más tenía preparado el Señor, y cómo se entrelazaban los destinos de sus hermanos con el futuro de Israel? La intriga divina estaba a punto de revelarse en toda su gloria, y Dina se comprometía a ser parte de ese esplendor celestial. Mientras la luz del alba se expandía, el ambiente en el campamento de Jacob se saturaba de expectación y devoción. Dina, aún arrodillada, sintió que el viento que había soplado traía consigo una promesa. Su corazón latía con la certeza de que el Altísimo tenía un mensaje crucial. Levantando su rostro hacia el cielo, vio el arco iris que continuaba brillando, llevando la esperanza de un futuro glorioso para su pueblo. Los murmullos de sus hermanos comenzaron a apaciguarse. Se acercaron a ella, atraídos por la paz que irradiaba su presencia. Judá, el mayor de los hermanos, fue el primero en hablar. ¿Qué ha escuchado mi hermana durante esta unión con el Altísimo? ¿Qué vislumbra tu corazón, Dina? Con voz firme, pero suave, Dina compartió su experiencia. He visto un camino dibujado ante nosotros. Las sombras que he vislumbrado no son solo temores, son advertencias de desafíos venideros. Nos será solicitado algo más que solo valentía, se nos pedirá amor, unidad y sacrificio. La preocupación se apoderó de las miradas de sus hermanos. Simón, aún con la carga de la ira, una intensidad que había sido su compañero en la lucha, intervino. ¿Cómo podemos unirnos cuando la amargura anida en nuestros corazones? ¿Qué puede unificar a un pueblo quebrantado? Dina respiró profundamente, su mirada se iluminó con una fe inquebrantable. El Señor gira nuestro quebranto en fortaleza. Debemos asirnos de su palabra y recordar lo que se nos dijo. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo os esfuerzo, siempre os ayudaré. Isaías 41, 10. Estos son tiempos de prueba, pero también de gran revelación. Sus palabras comenzaron a abrir los corazones de los hermanos, quienes encontraron consuelo en la promesa divina. Judith, la única hermana, se acercó y tomó la mano de Dina. Mostremos esa unidad al pueblo. Se nos requiere más que una lucha física, debemos unirnos en oración y en propósito, para que lo que se alcance sea por el poder del Señor. El campamento pronto se vio envuelto en un fervor de súplica, cada miembro intercediendo por su pueblo. Sus voces se alzaban como un incienso fragante ante el trono de Dios, implorando por guía y protección en tiempos inciertos. Mientras oraban, el cielo parecía responder con un eco celestial. Pero, en medio de la oración, otra visión llegó a Dina. Una oscuridad se cernía, exigiendo una lucha no solo contra enemigos externos, sino contra divisiones internas. Su corazón dolía al darse cuenta que, entre sus hermanos, la desconfianza podría volverse un veneno. Ella entendió que el futuro de Israel dependía enormemente de la reconciliación y la restauración. Escúchenme, mis amados, clamó, con voz sincera. No solo luchamos por nuestra vida, sino por la unión de nuestra casa. No dejen que el rencor sumerja el amor que debemos tener por nuestros hermanos. Debemos confesarnos, unirnos en perdón, y levantarnos como uno solo. Judá, con el estigma de ser el líder, sintió que el peso sobre sus espaldas se aligeraba. Dina, has hablado palabras de vida. Hoy como familia, enfrentaremos los peligros, pero también curaremos nuestras heridas. Debemos declarar nuestro compromiso ante el Señor, que sea Él quien fortalezca nuestros lazos rotos. Así, todos se arrodillaron en un círculo, elevando sus voces en una plegaria colectiva, invocando la gracia del Señor. Mientras lo hacían, un brillo intensificó el arco iris en el cielo, un símbolo de la promesa de Dios de no abandonarlos. La revelación alcanzaba un nuevo sentido de profundidad. Dina comprendió que el propósito de los cielos era más grande de lo que jamás hubiese imaginado. Una transformación espiritual estaba sucediendo en ellos, una marca de la obra de Dios en sus vidas. Pero lo que aún no sabemos es el costo de esta unidad, reflexionó Dina, mientras sus ojos contemplaban el horizonte. La victoria requiere sacrificio y podría haber una prueba que aún no anticipamos. Debemos permanecer vigilantes. Y así,
En el silencio después del clamor, la nueva atmósfera de unidad prometía la intervención divina. La batalla se preparaba, pero lo que ella aún ignoraba era que su 24 vida sería el hilo conductor que conectaría las promesas del Altísimo con el destino del pueblo de Israel. En silencio, se preguntaba cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios. La historia de su pueblo, y el misterio que aguardaba, estaban a punto de entrelazarse con su valiente fe y sus pasos de obediencia. Mientras la mañana se tornaba en un brillante día, el campamento de Jacob parecía latir con una energía renovada. Los hermanos, llenos de fervor, se habían dispersado por el lugar, llevando consigo no solo el eco de las oraciones, sino también la esperanza germinada en los corazones. Todos se preparaban para lo que el Altísimo pudiera depararles en este tiempo de prueba. Dina, aún sin poder olvidar la inquietante visión que había presenciado, sintió en su interior que algo nuevo estaba surgiendo. No solo el viento que acariciaba su rostro traía consigo un mensaje, sino que había un palpitar divino que se manifestaba en cada rincón de la creación. Unos pasos firmes sonaron. Era Judá, quien se acercó resuelto. «Hermanos, ¿están listos para avanzar?», preguntó con determinación. «La unidad que hemos encontrado debe ser sellada por acciones concretas. Debemos buscar a los nuestros, hablar con ellos y llevar este mensaje de amor y reconciliación». Simón asintió, aunque su mirada aún reflejaba la lucha interna. «Sí, pero ¿cómo convencerán nuestro pueblo que todo esto es real? Muchos de ellos han enraizado su confianza en el rencor y el desánimo». Dina, en ese momento, vio que las sombras que una vez habían atormentado su visión comenzaban a disiparse. «Debemos testificar de lo que hemos experimentado», exclamó. «La verdad y el amor vencerán las sombras. Cuando compartamos nuestras historias y nuestras luchas, veremos cómo el poder del Altísimo transforma corazones». Inspirados por sus palabras, los hermanos comenzaron a moverse a través del campamento, pero Dina sintió que un distinto llamado la guiaba. En su espíritu, una voz suave murmuraba acerca de una misión personal, que la llevaría a buscar a aquellos que no eran solo parte de su familia, sino también parte de la vasta comunidad de Israel. Al instante, su rumbo se dirigió hacia el lado del campamento donde los más vulnerables estaban congregados, viudas, huérfanos y los desanimados. Allí, la mirada del Altísimo parecía estar enfocada. Se agachó junto a una anciana de rostro surcado por la tristeza. «Escucha, madre», dijo Dina con voz suave, «ya no estás sola. Ha llegado el tiempo de la restauración. El Señor está obrando en medio de su pueblo». Entonces, la anciana levantó su mirada, y en sus ojos, Dina vio un destello de esperanza. «Mis días han estado llenos de lágrimas, joven. ¿Realmente podrá el Dios de mi pueblo volver a sanar lo quebrantado? Él es fiel y su palabra nunca falla. El Señor es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían». Nahum 1:7, respondió Dina, con la seguridad de que no solo estaba compartiendo una verdad, sino el corazón de Dios que se manifestaba en cada palabra. El espíritu de unidad que habían orado comenzó a extenderse más allá de su círculo familiar. Varios se unieron a Dina y a la anciana, formando un grupo que compartía testimonios de fe y perseverancia. Desde un rincón del campamento, otros empezaron a escuchar, sus corazones se abrieron, alimentados por la luz que brotaba de su integración. Mientras esto sucedía, en una cima distante, un oscuro consejo se tejía. Los enemigos de Jacob, que aguardaban con desdén y malicia, murmuraban acerca de cómo sería posible detener una comunidad que, unida en amor y fe, parecía invencible. «Si solo logramos entre ellos la desconfianza y el temor», decía uno de ellos, «su unidad se desmoronará como castillo de naipes». Dina, sin conocer esta conspiración, siguió orando por el pueblo, sintiendo un leve temblor en sus entrañas. Un nuevo propósito empezaba a hacer eco en su ser. «El amor es nuestro estandarte», proclamó, «y no podemos ceder ante la división». El horizonte comenzaba a oscurecerse, y aunque su espíritu luchaba con la inseguridad de los tiempos venideros, Dina mantenía la convicción de que el plan de Dios demandaría que su fe se manifestara en obras. Y así, mientras la multitud se reunía, se sabía que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Lo que ella no podía imaginar era cómo su caminar en obediencia y fe se convertiría en el ejemplo clave para un cambio generacional, marcando no solo la historia de su familia, sino la historia de Israel en su conjunto. Las sombras que parecían dibujarse en el horizonte presagiaban la batalla, pero también el esplendor de una nueva era.
Queda mucho por descubrir, reflexionó Dina mirando hacia el cielo, pues el verdadero propósito de nuestra unidad se halla en el corazón del Dios que nos llama. El crepúsculo se había adueñado del campamento, y las antorchas comenzaron a encenderse, arrojando una luz parpadeante sobre los rostros llenos de expectación. La presencia del Señor se sentía palpable, como un susurro resonando en el viento. Dina continuó compartiendo palabras de esperanza y aliento, y a medida que lo hacía, un fervor creciente anidaba en el corazón de la multitud. «Hermanos y hermanas. Escuchen», exclamó Dina con creciente fervor, «este es el tiempo en que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se mueve entre nosotros. No estamos abandonados, su plan es restaurarnos, y en verdad empezará aquí, entre nosotros». Mientras su voz reverberaba por el campamento, una multitud se congregó alrededor de ella, y lo que comenzó como un pequeño grupo se transformó en una multitud unida por su necesidad de renovación. Cada testimonio de la anciana, de los huérfanos y de los que sufrieron, comenzó a tejer un manto de fe que envolvía a todos como un abrigo amoroso. El temor y la inseguridad fueron reemplazados por una anticipación divina. En aquel momento, un hombre alto, de rostro endurecido por años de batallas y sufrimiento, se abrió camino entre la multitud. Se trataba de Rubén, el primogénito de Jacob. Dina dijo, su voz profunda resonando en el aire. ¿Cree realmente que nuestros corazones pueden ser curados de tales heridas? Hemos perdido mucho y el dolor parece insuperable. Rubén, respondió Dina con ternura, el poder de Dios puede sanar aún las heridas más profundas. Recuerda las palabras de nuestro Padre, que nos dijo que nuestro pueblo es como las estrellas del cielo. Él nos ha prometido una tierra de abundancia. Cada uno de nosotros lleva una chispa que puede avivar la llama del amor divino. En ese instante, la voz de un joven, un huérfano llamado Simeón, emergió de la multitud. Yo también he perdido, dijo con timidez. Perdí a mi madre en la tristeza de estos días. Pero a través de sus palabras, Dina, siento que puedo levantarme nuevamente. ¿Cómo puedo ayudar? Dina sonrió al ver la luz de la esperanza en sus ojos. El amor se multiplica al compartirlo, dijo ella. De tus luchas, surgirán fuerzas que transformarán a otros. Ustedes son la semilla del mañana, lo que siembran ahora florecerá en días futuros. La atmósfera comenzó a cargarse de un poder sobrenatural. Mientras los testimonios se multiplicaban, un estremecimiento recorrió a los presentes como un inquietante eco. Sin embargo, en las sombras, la oscura conspiración continuaba fraguándose, acechando la luz que comenzaba a brillar en el campamento. Los enemigos de Jacob, conocedores de la fragilidad de la fe humana, despertaron un espíritu de desconfianza, tratando de minar la unidad de los corazones. Un hombre de rasgos duros, conocido simplemente como el conspirador, alzó su voz en el consejo de su grupo. La unión es su fortaleza, y debemos romperla si queremos debilitar su fe. Envíen palabras de duda, esparzan chismes, y verán cómo el pueblo de Jacob cae en la desesperanza. Como una flecha envenenada, sus palabras volaron. Y así, el viento trajo noticias sombrías a los que estaban reunidos, germinando en algunos corazones el miedo y la inquietud. Las sombras que tanto había sentido Dina comenzaron a manifestarse como murmullos inquietantes entre las congregaciones. Dina, aún sintiendo el cambio en el ambiente, rozó con sus manos las hojas de una planta cercana, en un gesto de búsqueda de fortaleza. Con su corazón agitado, se dirigió a la multitud. El enemigo puede intentar sembrar semillas de desconfianza, pero nuestra unidad en Cristo es como un fuego que no se apaga. En Efesios 4:3 se nos recuerda que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las palabras resonaron, y algunos comenzaron a asentir, sintiendo que la verdad podía más que cualquier sombra que se acercara. Con su espíritu fortalecido, Dina cerró los ojos y levantó sus manos al cielo, buscando la guía divina. La comunidad había comenzado a orar. Una a una, alzando voces en una armonía celestial que sacudía el aire. No sabemos cómo se resolverá esta prueba, susurró Dina, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28. El propósito de nuestro sufrimiento se revelará en la luz de su gloria. Mientras Dina pronunciaba sus palabras, el cielo se tornó gris, y un rayo se iluminó en la distancia, como un presagio de la batalla que se venía, un eco de la lucha entre luz y tinieblas. Mucho está en juego, pensó Dina, y nuestro destino se entrelaza con el de Israel. Este es solo el comienzo de la revelación de su plan soberano.
El eco de su fe resonó mientras ella miraba hacia el horizonte, sabiendo que algo grande estaba en camino. ¿Qué construirá Dios de nuestras luchas?, se preguntó, con el corazón latiendo al ritmo del misterio divino que aún estaba por desvelarse. Mientras las sombras del anochecer se alargaban sobre el campamento de Jacob, un nuevo viento soplaba, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y determinación. La comunidad había sido fortalecida por el fervor de las palabras de Dina, pero la amenaza inminente de sus enemigos se abalanzaba sobre ellos como un manto oscuro. En medio de esta tempestad, Dina sabía que su misión se tornaba más clara, debía ser un faro de luz en un tiempo de creciente oscuridad. La multitud se había dispersado después de una ferviente oración, pero el eco de la conspiración resonaba en su corazón. Mientras se alejaba del grupo, sus pensamientos regresaban a la visión del cometa y el arco iris que había presenciado, recordándole que había esperanzas más allá de la confusión. «Oh, Dios», clamó en su interior, visión tras visión reveló un camino, más el peso de la lucha me envuelve. «¿Qué más tienes preparado para nosotros?». Estando sola en la quietud de una colina cercana, Dina vio el cielo oscurecerse. La presencia del Altísimo parecía tocar su alma, y un nuevo impulso la llenó de valentía. Fue entonces que escuchó nuevamente esa voz, suave pero firme: «Dina, el verdadero poder de tu historia radica en el amor que pueden mostrar los unos a los otros. Es en la unidad donde está la fuerza». Mientras interiorizaba estas palabras, comprendió que debía hacer algo más que solo prepararse para la batalla, tenía que ir en busca de aquellos que se habían perdido en la división y el odio. Tal vez deberían ir a las aldeas cercanas y recordarles el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto que no conocía fronteras y que debía revitalizar a su pueblo desde sus cimientos. El camino hacia la esperanza no será sencillo, pensó mientras descendía de la colina, pero si hemos de enfrentar esta batalla, debe ser juntos, y en amor. Con este nuevo propósito, se unió a sus hermanos, quienes se habían reunido nuevamente para discutir sus próximas acciones. «Hermanos», comenzó, «hemos orado, hemos buscado y hemos sentido la urgencia de estar unidos. No solo enfrentaremos a un enemigo exterior, sino que también debemos examinar nuestras propias divisiones internas. Debemos salir a buscar la paz no solo dentro de nosotros, sino también entre nuestras comunidades». Simeón, que había empezado a sentir el peso de sus propios rencores, sintió que la oración unía a sus corazones más que nunca. «Mis palabras fueron erradas», confesó. «El odio que llevaba en mi pecho me cegó. Si vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos, debe ser cuando hayamos encontrado la paz en nuestros corazones». Dina se sintió fortalecida por la sinceridad de su hermano. «Juntos, podemos enviar un mensaje de esperanza a todos los que se han sentido perdidos. Será necesario sanar heridas antes de enfrentarnos al desafío que se avecina». Un aire de resolutiva solidaridad se alzó entre ellos, y al final todos consintieron en salir al alba, listos para buscar a sus comunidades y restaurar esa conexión perdida. Este acto se convertirá en un símbolo de unidad y reconciliación espiritual, un paso que resonaría en la historia de Israel. Mientras se preparaban para partir, una sombra inquietante ascendió. Desde lejos, el conspirador y sus aliados comenzaron a captar la urgencia con que sus enemigos se estaban preparando. «No podemos permitir que su luz de esperanza se difunda. Debemos desmantelar esta alabanza, y lo haremos usando su confesión como su propia trampa», él murmuró, vislumbrando una manipulación que podría hacer temblar los corazones de la gente. Dina, sintiéndose cada vez más en sintonía con el Espíritu de Dios, atisbó ese peligro inminente. Una profunda necesidad de protección se encendió en su interior, y un renovado desasosiego abrumó su alma. Su espíritu anhelaba entender el propósito detrás de la dura prueba que se aproximaba. Mientras se enroscaba en un círculo de oración junto a sus hermanos, sintió en su corazón que su historia estaba conectada con el destino de Israel. «¿Qué más revelará el Altísimo?», susurró, sintiendo la ferviente expectativa del futuro que aguardaba. «Cuando nos unamos con humildad y amor, el plan soberano de Dios será revelado en toda su plenitud», se prometió a sí misma, aferrándose a la esperanza en medio de la incertidumbre. Y así, el horizonte se tornó aún más oscuro mientras las fuerzas de la adversidad se alineaban, pero Dina supo que la luz de la fe brillaría aún más intensamente en esos momentos de prueba. ¿Qué batalla se presentaría ante ellos y cómo la fe de Dina y su comunidad cambiaría el curso de su historia? Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzarse.